siendo las 14:01 del día 25 de julio de 2018, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este tribunal. Le solicito al señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de ustedes, se hace constar que se encuentra presente la magistrada y los magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en todo recurso de revisión por la clara identificación partes y autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, señor secretario. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza Señora magistrada y señor magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, síganse manifestar en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informo a usted, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la y los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. Ahora sí, a continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del pleno de este tribunal. Con su permiso, señor presidente, voy a solicitar al secretario coordinador de la primera ponencia, licenciado Juan Antonio Macías Pérez, proceda, si es tan amable, a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Me permito dar cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEG-JPDC-103/2018, promovido por Martín Gutiérrez Álvarez, candidato a presidente municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, postulado por el partido político Nueva Alianza, en contra de los resultados del escrutinio y cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección del ayuntamiento en cita y la expedición de la constancia de mayoría. En el proyecto se considera que los agravios del actor devienen ineficaces, pues se trata de manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas sobre la presunta existencia de irregularidades en varias casillas, como 3 que se ubicaron en la comunidad de Yóstiro, lo cual es insuficiente para proceder a su estudio, ya que para ello deben expresarse de forma clara y precisa las circunstancias en que presuntamente tuvieron lugar y los supuestos de nulidad que se actualizan en cada una de ellas. Por tanto, resulta insuficiente la sola presentación de elementos de prueba sin ninguna clase de concatenación o conexión con los acontecimientos o agravios manifestados y las circunstancias específicas y determinadas para realizar el estudio correspondiente, pues es una obligación procesal que el actor deba aludir a alguna violación o irregularidad presuntamente cometida, así como expresar los hechos que se estiman contrarios a derecho y los agravios que le causan, para que el tribunal esté en aptitud de valorar conforme a los planteamientos vertidos si quedan acreditados los hechos alegados con los elementos probatorios ofertados y poder decidir a partir de ellos si se causa agravio a la esfera jurídica del justiciable y, de ser procedente, reparar la violación alegada. Consecuentemente, se propone confirmar los resultados del cómputo municipal, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla que resultó ganadora en la elección. Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEG-REP-137/2018, promovido por Martín Gallardo González como representante general del partido Nueva Alianza en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla de candidaturas postulada por el Partido Revolucionario Institucional. En el proyecto se propone declarar improcedente la demanda en virtud de que, por una parte, el promovente no cuenta con facultades para promover medios de impugnación en representación del partido Nueva Alianza, ya que de las constancias que obran en autos se advierte que solo acredita tener el carácter de representante general, conforme al cual solo se encuentra habilitado para ejercer su cargo ante las mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral para el que fue acreditado y en la fecha de la jornada electoral. Por otra parte, se advierte que la demanda fue presentada fuera del plazo establecido en la ley, ya que de las probanzas recabadas se advierte que el partido político actor tuvo conocimiento de los actos controvertidos el día 4 de julio del 2018,
fecha en que concluyó la sesión de cómputo municipal, pues su representante estuvo presente en la misma de inicio a fin, con lo que tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del resultado de la elección. En tal sentido, el plazo para impugnar transcurrió durante los días 5 al 9 de julio del 2018, en tanto que su demanda la presentó hasta el miércoles 11 de julio del año en curso, es decir, de manera extemporánea. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 420, fracciones segunda y quinta de la Ley Electoral Local, se propone desechar de plano la demanda. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a consideración los proyectos de la cuenta. Tengo una intervención, señor presidente. Se concede el uso de la voz al magistrado Arzola Silva, posteriormente a la magistrada López Loza. Gracias, señor presidente. Bueno, en este caso yo estoy de acuerdo con el sentido de la resolución. Obviamente los agravios son insuficientes para poder revertir el resultado final de la elección. Sin embargo, sí disto un poco de el fundamento establecido en el proyecto que se nos presenta, porque obviamente creo que hay situaciones especiales que lo marcan como un supuesto que debe de quedar fuera, incluso o como un caso de excepción de los criterios que nos marca la jurisprudencia. En este caso creo que no estoy de acuerdo en el sentido de que no se puede extraer un agravio. En primer lugar porque el promovente, en este caso el candidato, hace una relación y manifiesta que obviamente las irregularidades que se desprenden de las casillas que está impugnando están relacionadas con los escritos de protesta que presentó. Entonces, por lo tanto, incluso vienen anexados como medios de prueba a su curso, y por lo tanto, obviamente, está ahí el enlace o la relación directa que debe de existir entre la manifestación expresa de un agravio con, obviamente, el análisis que nosotros tenemos que hacer de ese agravio. Además, no debemos de olvidar que en este caso el conducto, el vehículo por el cual se manifiestan los agravios, es un juicio ciudadano, lo está expresando un ciudadano, a final de cuentas una persona que contendió como candidato, pero en este caso creo que goza de una mayor protección. Incluso lo que nosotros, o al menos lo que yo estoy proponiendo es que, o lo que propondría en un momento dado es que se analizaran esos documentos para establecer si efectivamente existe una violación manifiesta que pudiera en su caso desprender un agravio que nos pudiera llevar a en un momento dado anular la votación recibida en las casillas que está impugnando el candidato. Gracias, magistrado Arzola Silva. Se concede el uso de la voz a la magistrada López Loza. Adelante, magistrado. Con su permiso, licenciado Héctor René García, presidente de este tribunal y de este pleno, quiero aprovechar esta intervención para pronunciarme en relación a la observación formulada por la ponencia del magistrado Gerardo Arzola, en el sentido de que para advertir la causa de pedir se debe acudir al análisis de los incidentes que aportó el actor como prueba con su demanda, ya que se trata de un juicio ciudadano y además porque la Sala Monterrey es muy proteccionista. Al respecto, me permito disentir con el debido respeto, ya que como se expresa en el proyecto, los agravios pueden contenerse en cualquier parte del escrito de demanda, pero dentro de esta, y si bien se pueden desprender de los hechos que se narran en el ejercicio de la suplencia de la queja deficiente, lo cierto es que el propio artículo 388, en su último párrafo de la Ley Electoral Local, establece que se deberán suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, lo que en la especie no ocurre, ya que no se narran hechos de los que se puedan desprender irregularidades en concreto. Por ende,
Los agravios del actor se calificaron de vagos, genéricos e imprecisos y por tanto ineficaces. Asimismo, no considero que sea conforme a derecho realizar el análisis de los incidentes para advertir la probable causa de pedir del actor, ya que se estaría vulnerando la jurisprudencia 9/2002 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al rubro señala: nulidad de votación recibida en casilla, debe identificarse la que se impugna, así como la causal específica, en la que literalmente se expresa que si los demandantes son omisos en narrar los eventos en que descansen sus peticiones, falta la materia misma de la prueba, pues malamente se pretendería que a través de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no arguidas de manera clara y precisa. Además de que ello implicaría el dictado de una sentencia incongruente. De ahí que yo me aparte de manera respetuosa de la propuesta de adición que fue remitida, y en caso de que ésta sea aprobada por la mayoría, anuncio desde este momento la emisión de mi voto concurrente en el sentido que ya he expresado. Muchas gracias. Uso de la voz. Desconozco cuál es la adición a la que se refiere la magistrada, no sé a qué se refiere a eso. Yo vuelvo a expresar mi punto de vista diciendo de eso porque creo que este es un caso diferente en el sentido de que está siendo impugnado por un ciudadano. Entonces obviamente nosotros debemos de tener un poco más de laxitud en el análisis del medio de impugnación, a diferencia de un recurso de revisión donde específicamente los partidos políticos a través de sus representantes tienen que establecer con toda claridad, y de hecho las jurisprudencias que se citan van dirigidas precisamente al recurso de revisión, porque obviamente el origen o la materia precisamente de análisis de las impugnaciones de nulidad de casilla vienen de los recursos de revisión. Hasta fecha muy reciente es cuando se les permite a los candidatos expresar motivos de disenso respecto de las causales de nulidad, pero vuelvo a insistir, la vía, el conducto es diferente. Estamos hablando de un juicio ciudadano y nosotros tenemos que tener otro tipo de criterios. Esos criterios deben de ser proteccionistas para los ciudadanos, ¿verdad? Incluso también debemos de recordar que nosotros hemos estado abonando a eso. No sin razón se ha establecido un proyecto por parte del tribunal de formatos de juicio ciudadano para facilitarle a los ciudadanos que ellos puedan acceder al tribunal a proponer sus posturas sin tanto rigorismo. En ese sentido creo que si el candidato, el otrora candidato a interponer su medio de impugnación nos está estableciendo que ya las violaciones quedaron patentizadas en los escritos de protesta que presentó, obviamente él nos está estableciendo que ahí es donde está basando el agravio, y obviamente nosotros, esto por un lado, y también quiero establecer hacer la precisión de que el escrito es un todo. O sea, no quiere decir que nosotros tengamos que analizar de forma desarticulada las pruebas del medio de impugnación, porque obviamente vienen a constituir un todo que es donde se establece la base o la materia que tenemos que analizar de la impugnación del ciudadano. Entonces obviamente es una parte integral, y creo que eso sí es merecedor de que nosotros por lo menos hagamos un pronunciamiento y señalemos si esos escritos de protesta nos pueden llevar o nos pueden conducir a poder anular una casilla. Sí, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada López Loza. Adelante. Muchas gracias. De manera muy breve, para no hacer de esta sesión un campo amplio de debate sobre un tema, fui muy clara en términos jurídicos de ley y de jurisprudencia en mi intervención. Nada más para aclarar la duda del magistrado Arzola, a la adición me refiero a un documento que me llegó con sugerencias de su coordinador de ponencia de adherir a la resolución
algunos párrafos. Es cuanto, gracias. Solicito el uso de la voz, presidente. Adelante. Solamente quiero expresar que las propuestas que se manejan en una conversación privada o en un pleno privado, si no son asumidos por el magistrado ponente, quiere decir que eso queda fuera de la discusión, señor magistrado presidente. Así es. Entonces, por eso vuelvo a recalcar que no sé a lo que se refiere, porque las discusiones que se manejaron en privado y que no fueron aceptadas no pueden traerse a colación a este pleno, porque obviamente es la materia de la discusión que estamos teniendo sobre el asunto. Si se hubieran aceptado, entonces otra hubiera sido la cuestión. Es nada más digamos, la aclaración que tengo que hacer, que esas situaciones no deben de entrar a discusión en este pleno. Sí. Bueno, voy a retomar yo ahora el uso de la voz, si me permiten. En primer lugar, quiero manifestar muy respetuosamente mi sentir. Yo pienso que aquí pues, se trata efectivamente de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, coloquialmente llamado juicio ciudadano. Y en materia procesal electoral existen dos principios rectores de los procedimientos en la materia que nos estamos estableciendo. El primero es el principio dispositivo. El principio dispositivo consiste en que la parte lesionada tiene que excitar al órgano jurisdiccional, al tribunal, para el efecto de que éste le resuelva precisamente su agravio. Pero tiene que establecerle cuáles son los motivos o razonamientos por los que se encuentra verdaderamente lesionado. Además, le debe de aportar los insumos o elementos de prueba suficientes para acreditar su dolor, su lesión, su agravio. Eso, pues bueno, es el principio dispositivo. Contrariamente, se encuentra en algunos procedimientos el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja. En este caso, el órgano jurisdiccional puede hacer valer argumentos en favor de aquella persona que se encuentra lesionada. Es más, el órgano jurisdiccional puede hacer allegarse de elementos de prueba para proteger los derechos político-electorales. En este caso, yo pienso que este principio de suplencia, de deficiencia del agravio o de la queja, se puede hacer valer en el juicio ciudadano, llamado juicio para la protección de los derechos político-electorales. En ese caso, estamos hablando de que aquí no se están valorando ciertos elementos de prueba que pudo tenerlos a consideración la ponencia, en este caso, como señalan los documentos que están allí, y valorar las casillas que establecen son causa de nulidad. Siento yo que en este caso sí se podría hacer la valoración de esos elementos, de esos documentos, para precisamente proteger al ciudadano. Para eso, efectivamente, existe ahora un formato que se le hace allegar al ciudadano, y cuando éste se sienta vulnerado en sus derechos político-electorales, simple y sencillamente referir cuáles son los hechos de los cuales se sienta dolido. En esa tesitura, pues estoy de acuerdo en que se lleve a cabo un engrose por parte de la ponencia para simple y sencillamente valorar muy escuetamente
esos documentos, esas casillas, en la forma en que se establezca desde el punto de vista jurídico. Creo que el abono muchas veces puede ser hasta bondadoso para que el proyecto vaya en el mejor sentido. Es decir, lo que abunda lo que abunda no daña, por el contrario, apoya, beneficia. Ese será mi sentido. Por el otro lado, en efecto, lo que se establezca, que lo tiene considerada nuestra ley en el reglamento interior del Tribunal Estatal Electoral, establece el artículo 18, segundo párrafo: si alguno de los magistrados lo solicita antes de la celebración de la sesión pública, se concertará con el resto de los magistrados una junta privada para deliberar y discutir el proyecto correspondiente. Simple y sencillamente, aquí lo que sucedió fue que de manera respetuosa se mandaron algunos párrafos para que la ponencia lo pudiera, si lo consideraba, ¿verdad?, contemplar. Creo que está establecido en el artículo 18, no daña eso. Vuelvo a repetir, es para abonar, es para beneficiar, es para apoyar, es para robustecer el proyecto, nada más. Yo estoy en mi sentir, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Es más, en todos los razonamientos del proyecto estoy de acuerdo, pero sí es conveniente tal vez analizar esos documentos de prueba y también analizar en relación a las casillas. Eso es mi situación, es cuanto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Adelante, magistrada López Loza. Muchas gracias, señor presidente. He sido una convencida y respetuosísima de los derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra. Tan así es que yo propuse a este tribunal un documento sencillo y de fácil acceso que cualquier ciudadano pudiera utilizar como instrumento para interponer un juicio de protección a los derechos políticos y electorales del ciudadano, que fue bien acogido y que hoy se encuentra en la página del tribunal. Ese es el sentido personal y el sentido de mis resoluciones. Jamás he intentado en mis resoluciones ser bondadosa, porque creo que la bondad no es un elemento para resolver ningún juicio, sino la legalidad y la inspección de todos los elementos que nos son allegados por el promovente. Por otro lado, y con la intervención del magistrado presidente, quiero confirmar que sí había conocimiento de 3 párrafos que se pretendían incluir por parte de la tercera ponencia al documento. Es cuanto, gracias. Si no hay más intervenciones que realizar, pido al señor secretario se sirva a tomar la votación económica. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con lo que es el recurso de revisión 137, estoy de acuerdo. Respecto al JPDC, estoy de acuerdo con el sentido, pero en la propuesta que sea el presidente, que se haga el engrose donde se establezca el análisis de las casillas. Gracias. Magistrado presidente Héctor Herrera Servis. En el mismo sentido, la exposición del magistrado Arzola. Sí. Magistrada María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrado presidente, le informo que el recurso de revisión 137 diagonal 2018 se aprobó por unanimidad. No, por mayoría. Por mayoría. No, por unanimidad. En cuanto a JPDC, el primer, 103 2018, sí, se hace el engrose que solicitan con las observaciones por parte del magistrado Gerardo Rafael Silva. Se aprueba por mayoría. perfecto, muy bien. Entonces, conforme al artículo 19, fracción octava del reglamento interior
del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, se solicita muy encarecidamente a la magistrada de la primera ponencia realice el engrose correspondiente. Perfecto. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, Ricardo Aguilar Torres, de cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el asunto, con la resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión expediente TEG-REF-48/2018, promovido por Juan Roberto Loya Hernández, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Guanajuato, por la coalición Juntos Haremos Historia, en contra del acuerdo emitido por el Consejo Municipal de Guanajuato del Instituto Electoral del Estado de fecha 4 de junio, que desecha de plano la queja en el procedimiento especial sancionador 3, /18, /PES, /CMGU. Se plantea en el proyecto confirmar el acuerdo impugnado, al considerar que el Consejo Municipal Electoral responsable apreció debidamente que lo denunciado no constituía violación a disposiciones relativas a propaganda político-electoral. Lo anterior a pesar de que el denunciante haya afirmado que la manifestación de la que se duele la considere calumniosa y que lo desprestigió en su persona y candidatura, pues esas manifestaciones se realizaron por el denunciado al momento de ratificar su renuncia a una candidatura ante personal de la oficialía electoral de dicho instituto, siendo esta una actuación personalísima y, si bien asentada en un documento público, no está destinado para conocimiento de cualquier persona y mucho menos con las dimensiones que son inherentes a la propaganda político-electoral. Es la cuenta, señor magistrado, presidente, señor magistrado, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general si sirva a tomar la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva, Con mi proyecto. magistrado presidente por delegaciones, Conforme con la propuesta, magistrada María Dolores Pelosa, magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. gracias, señor secretario. En consecuencia, en el recurso de revisión número P-REP-48/2018 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo de fecha 4 de junio de 2018 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número 3, /2018-PES-CMGU en los términos establecidos en el punto 3.4 de la presente resolución. Señora magistrada y señor magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:30 del día 25 de julio de 2018, se da por terminada la misma. Muchas gracias, buenas tardes.